A su hijo. Mi hija reemplazó a su padrastro por su padre biológico. Luego nombró a su hijo en su honor. Le advertí: «¿Tu padrastro construyó este negocio para ti?» Ella solo se burló. ¿Qué se supone que haga con la finca? Oler a campo el resto de mi vida. Pero cuando necesitó a su padrastro, él ya no estaba. Cuando mi hija, Emilia, me llamó para decir que había tenido al bebé, esperaba sentir una oleada de alegría. Tal vez, un poco de alivio, pero nada me preparó para lo que vino después. «Quiero que lo conozcas», dijo, su voz suave, casi un susurro. «Antes que nadie». «Claro». «Cariño», respondí, sintiendo un calor en el pecho. «¿Tu padrastro estará tan emocionado?» «No, mamá», me interrumpió. «No él, me refiero a Miguel, mi padre biológico». Sus palabras quedaron en el aire, un hilo tenso entre nosotras, a punto de romperse. Presioné el teléfono más cerca de mi oído, esperando haber oído mal. Pero el silencio en la línea solo agudizó la verdad. Miguel, el hombre que se fue antes de que Emilia diera su primer respiro. El hombre que había sido un fantasma. En todas las rodillas raspadas, primeros bailes y ceremonias de graduación. Y aún así, aquí, estaba siendo ofrecido un lugar al inicio de la vida de su hijo. El lugar que siempre pensé estaba reservado para Francisco, el hombre que la crió. Mi corazón se retorció dolorosamente, imaginando el rostro de Francisco cuando lo supiera, sus ojos gentiles, siempre un poco cansados por los largos días, en la finca, pero infinitamente amables. El mismo hombre que se había desgastado, que olía siempre a tierra y trabajo, que nunca se quejó cuando Emilia necesitaba algo matrícula, un coche, un lugar donde quedarse tras la universidad. Pero Francisco no era Miguel. Miguel, con su encanto pulido, y sus historias de una vida que brillaba desde lejos. Miguel, que reapareció en nuestro mundo justo cuando Emilia comenzaba a forjar una nueva vida. Justo cuando Francisco le había cedido parte de la finca. Esperando que le diera estabilidad, Emilia, comencé, con la voz temblorosa. ¿Has hablado con Francisco? Hubo una pausa y escuché el suave roce de mantas, el leve arrullo del recién nacido en sus brazos. Aún no, admitió. Pensé que sería mejor decírselo después. Cuando todo esté resuelto, como el pequeño y perfecto nombre que ya había elegido. Miguel Jr. no me lo había dicho, pero vi el nombre grabado en oro en la cuna en una foto que envió antes. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba invitando a su padre biológico a este momento sagrado, lo estaba inmortalizando, dándole un legado que Francisco nunca pidió, pero se había ganado con creces. Mis dedos apretaron el teléfono. Quería gritar, suplicarle que lo reconsiderara, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Todo lo que pude decir fue un roto. Lo entiendo. «Mamá, por favor», suplicó. «Lo entiendes, ¿verdad? Solo quiero conocerlo». Realmente conocerlo. Y quiero que mi hijo también lo conozca. La inocencia en su voz. El anhelo. Me deshizo. Emilia siempre había estado buscando algo. Algo que yo no podía darle. Algo que el amor de Francisco no podía llenar. Tal vez eran las historias que le conté de niña, de cómo Miguel había sido encantador, cómo nos enamoramos rápido, ardimos intensamente. Pensé que le daba un cuento de hadas, no un mapa hacia mi propio desamor. «Está bien», dije finalmente. Cada sílaba. Un esfuerzo. «Si es lo que necesitas, te apoyaré». «Gracias». Respiró. El alivio evidente. «Todo estará bien. Lo prometo».
Pero cuando la llamada terminó y me senté sola en nuestra cocina silenciosa, rodeada por los restos de una vida construida con sacrificio y amor, no podía sacudirme la sensación de que nada volvería a estar bien. No dormí esa noche. Francisco aún estaba en la finca, atendiendo entregas tardías, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Mis dedos ansiaban volver a llamar a Emilia, suplicarle que lo reconsiderara. Me quedé en la cama, mirando el techo, repitiendo nuestra conversación una y otra vez. Por la mañana, no pude soportarlo más. Tomé mi abrigo y fui al apartamento de Emilia. Cuando abrió la puerta, lucía cansada pero radiante. La maternidad le sentaba bien. Pero no, estaba allí para admirar a mi nieto. Estaba allí para detenerla de cometer un error que lamentaría. Ella suspiró al verme. «Mamá, sabía que vendrías». Entré, inhalando el aroma, a talco de bebé y ropa recién lavada. «Necesitamos hablar», dije con firmeza. Emilia puso los ojos en blanco y fue a la cocina, preparándose un café con una mano mientras acunaba al bebé con la otra. «Si esto es sobre Miguel, ahórratelo». Ya tomé una decisión. Apreté el puño, tratando de mantener la voz calma. «Emilia, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Francisco no es mi verdadero padre». Las palabras cortaron como cuchillo. Tomé aire bruscamente. Él te crió, te amó cuando Miguel ni siquiera se molestó en quedarse. Francisco se desgastó por ti y tú solo. Emilia se volvió hacia mí, con una mirada exasperada. ¿Y qué quieres que haga, mamá? Fingir que mi verdadero padre no existe solo porque Francisco es... que... un buen hombre, repetí, atónita. Te adora, Emilia. Esa finca, la que siempre despreciaste, puso tu nombre en las acciones. La mitad es tuya ahora. Todo lo que construyó, lo quería para ti. Emilia se burló, ajustando al bebé en sus brazos. ¿Y qué se supone que haga con la finca? ¿Mamá? ¿Oler a campo el resto de mi vida? No. Gracias. Mi estómago se retorció. Emilia, ella me ignoró. ¿Le estoy dando mis acciones a Miguel? Él manejará todo y a cambio me enviará las ganancias. No más tierra, no más. Desorden, solo dinero. No es así como debería ser. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Estás dando la finca. Tuve que apoyarme en la encimera. A Miguel. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué? No, es mi padre, mi verdadero padre. No podía creer lo que oía. Esto no era solo una traición. Era escupir en la cara del hombre que lo había dado todo por ella. Emilia, por Dios, supliqué. Con la voz rota, Miguel no es quien crees que es. Él te dio esto, interrumpió, su voz más suave. Seguí su mirada mientras caminaba hacia un estante, sacando algo que no había visto en años. Una muñeca. No cualquier muñeca. La muñeca, la que abrazaba de niña, la que hablaba, arropaba y cargaba como si fuera parte de su alma. Tragué saliva. ¿Todavía la tienes? Emilia pasó sus dedos por el delicado encaje del vestido, con una mirada nostálgica. Tenía 6 años. Murmuró. Me dijo que solo íbamos al parque, pero en realidad íbamos a encontrarlo. A Miguel. Recordé, había encontrado su número, desesperada porque intentara estar en su vida. Él aceptó reunirse, solo una vez, por 1 hora. Me llevó a esa pequeña juguetería en la calle principal. Continuó, dijo que podía elegir lo que quisiera. Elegí esta... Acarició el cabello de la muñeca. Y por un día tuve un papá que quería mimarme. Las lágrimas ardían tras mis ojos. Emilia, eso no es ser padre. Un padre es el que se queda, el que aparece todos los días, no el que te compra una muñeca y desaparece por 20 años. Ella suspiró. No lo entiendes. Mamá,
He tomado mi decisión. Miguel es mi familia y lo quiero en mi vida. En la vida de mi hijo. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Me miró, su expresión indescifrable. Si los sentimientos de Francisco se hieren, lo siento, pero esto no es sobre él. Me giré, con las manos temblando. Sabía en mi corazón que esto era un error. Pero nada de lo que dijera cambiaría su mente. Y cuando Francisco lo descubriera, lo destrozaría. Francisco llegó tarde, como siempre. Su chaqueta olía a tierra y trabajo. Sus manos callosas por años de labor. Me senté en la mesa de la cocina, girando mi taza de té. El corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. Largo día, pregunté, mi voz apenas un susurro. Francisco suspiró, quitándose las botas. Como siempre, la entrega llegó tarde. Tuve que quedarme a ordenarla. Uno pensaría que, tras tantos años, me acostumbraría al olor. Pero, rió cansado, aún se pega, ¿verdad? Tragué, apretando la taza más fuerte. Francisco, necesitamos hablar. Él levantó la vista, limpiándose las manos en sus jeans gastados. Debió notar algo, porque su rostro cambió. La calidez en sus ojos, reemplazada por una preocupación silenciosa. ¿Qué pasa? Abrí la boca, pero las palabras se atoraron. ¿Cómo podía decir esto? ¿Cómo podía decirle que la niña que amaba, más que a nada, por la que había sacrificado su vida, lo había desechado todo que había entregado? Su legado, su futuro, a un hombre que nunca levantó un dedo por ella. No podía decirlo directamente. Así que comencé despacio. Es sobre Emilia, murmuré. Obtuve toda su atención. Sacó una silla y se sentó frente a mí. ¿Qué pasa con ella? Tomé un aliento tembloroso. Tuvo al bebé ayer. El rostro de Francisco se iluminó. Una alegría pura rompiendo su agotamiento. ¿Lo tuvo? ¿Por qué no me llamó? Yo habría... Se detuvo. Y vi entonces un destello de duda. Se recostó, frotándose las manos. Espera, ¿no me llamó en absoluto? Negué con la cabeza. Sus cejas se fruncieron. Bueno, tal vez estaba abrumada, madre primeriza y todo. Pero me dio una mirada esperanzada. Podemos ir a verla mañana. ¿Verdad? Bajé la mirada. Él se quedó quieto. El silencio entre nosotros se alargó, y sentí mi estómago retorcerse. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Su voz era baja, controlada, pero había un trasfondo peligroso. Ella. Forcé a encontrar sus ojos. ¿Ya invitó a alguien más primero? Su expresión no cambió al principio. Era como si su mente no pudiera procesar lo que dije. Luego, lentamente, su rostro palideció. ¿Quién, Miguel? Susurré. La silla raspó el suelo cuando se levantó abruptamente. Su respiración irregular. No, dijo, negando con la cabeza. No, ella no lo haría. Lo hizo. Francisco se giró, presionando una mano en su rostro, como intentando mantenerse entero. Podía ver sus hombros temblando. Quería alcanzarlo, hacer algo, cualquier cosa. Pero sabía que esta era una herida demasiado profunda para sanar con un simple toque. Ella dejó que él viera al bebé primero. Su voz se quebró. ¡A él! Asentí, mi garganta ardiendo. Soltó un suspiro tembloroso. Luego se volvió hacia mí. Su rostro se torció entre agonía y furia. Después de todo, después de todos los cumpleaños, las noches sin dormir, la matrícula, el primer coche, las cuentas del hospital, todo. ¿Él puede ver a mi nieto primero? Nunca lo había visto así. Francisco era un hombre tranquilo, paciente, el tipo de hombre que tragaba su dolor en lugar de dejarlo salir. Pero esto lo estaba rompiendo. Dice que quiere conocerlo, dije.
mi voz apenas un susurro. Francisco soltó una risa amarga, sin humor. Conocerlo negó violentamente con la cabeza. ¿Qué hay que conocer? ¿Que la abandonó? ¿Que nunca le importó? ¿Que no estaba cuando más lo necesitaba? Su voz se quebró y apretó los puños. Yo estuve allí. Yo fui quien la abrazó cuando lloraba. Yo fui quien... Se detuvo. Su respiración entrecortada. Podía ver la lucha abandonándolo, saliendo de su cuerpo como aire de un neumático pinchado. Y entonces, como si el golpe no fuera suficiente, me forcé a decirle lo peor. Lo nombró como Miguel, todo en la habitación. Se detuvo. Francisco parpadeó, su expresión vacía, como si no me hubiera oído bien. ¿Qué? Nombró al bebé Miguel Jr., dije, ahogándome. No se movió. Se quedó allí, congelado, su rostro sin emoción. Por un momento pensé que colapsaría. Luego, lentamente, exhaló por la nariz. Se giró y caminó al fregadero. Agarró los bordes de la encimera, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Francisco», susurré. No me miró. «Pasé toda mi vida amando a esa niña», dijo, su voz vacía. «Nunca pedí nada a cambio». Tragué saliva. «Lo sé», negó con la cabeza, soltando un suspiro tembloroso. Pero esto... Finalmente se giró. Sus ojos vacíos. Podría haberme apuñalado y no habría dolido tanto. Las lágrimas ardían en mis ojos. «Francisco, por favor», levantó una mano. «Cortándome. Ahora lo entiendo», murmuró. Fruncí el ceño. Entender que una sonrisa amarga curvó sus labios. Nunca fui realmente su padre. Alcancé a tocarlo. Desesperada. Pero dio un paso atrás. «Me voy a la cama», murmuró, su voz ronca. «Saldré temprano para las entregas mañana». Y así, salió de la cocina. Me quedé allí, mirando el espacio vacío donde había estado. Mi corazón se hizo 1000 pedazos, porque sabía, en el fondo, que algo se había roto en él, que nunca se arreglaría. La casa se sentía diferente la mañana siguiente. Más fría, más vacía. Francisco se fue antes del amanecer. Normalmente, habría dejado una nota en el refrigerador o enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde. Pero hoy, nada. Solo silencio. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de café intacta que le había servido. No me había dicho una palabra antes de irse. Y en el fondo, sabía por qué. Algo dentro de él se había roto anoche. Emilia llamó al mediodía. «Hola, mamá», dijo, su voz ligera, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera arrancado el corazón de un hombre. «¿Vendrás hoy?» Tragué el sabor amargo en mi boca. «No lo sé. Emilia. Francisco». Hice una pausa, eligiendo mis palabras. Francisco no lo tomó bien. Ella suspiró, exasperada. «Mamá, no entiendo por qué esto es tan importante». Cerré los ojos, frotándome la sien. «Emilia, sí lo entiendes. Solo no te importa». «Eso no es justo», espetó. «Me importa». «Pero es mi vida, mi hijo, y tengo derecho a decidir quién está en ella». Me agarré en el teléfono. Se apretó. «Nombraste a tu hijo como un hombre que te abandonó, y dejaste que fuera el primero, en ver a ese bebé, mientras el hombre que te crió, que te amó más que a nada, se quedó». «¡Con nada!» Mi voz tembló. «¿Te das cuenta de lo que has hecho, Silencio?» Luego ella se burló. «¡Mamá!» No es como si le debiera algo a Francisco. Jade, Emilia, él eligió estar en mi vida. Nadie lo obligó. Y no es mi culpa si se encariñó demasiado. Me sentí enferma. Esta era mi hija. Hablando... Mi hija.
La misma niña que corría a los brazos de Francisco cuando llegaba de la finca, que se dormía en su pecho mientras le leía cuentos, y ahora hablaba de él como si fuera un personaje secundario desechable en su vida. Emilia, dije lentamente, apenas respirando. Él te cedió la finca. Esperaba vacilación, tal vez culpa. En cambio, rió. Oh, lo sé, dijo. Por eso no entiendo por qué estás tan preocupada. Estaré bien, mamá. No necesito a Francisco. Miguel lo está manejando todo ahora. Casi dejé caer el teléfono. Miguel, Emilia, no hablas en serio. Ya le di las acciones. Es oficialmente copropietario ahora. Mi visión se nubló. Diste el trabajo de toda la vida de Francisco a Miguel. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué no? ¿Qué iba a hacer con la finca? Cubrí mi boca, intentando contener las lágrimas. No tienes idea de lo que has hecho, susurré. Emilia exhaló fuerte, como cansada de la charla. Mamá, tengo que irme. Miguel y yo estamos discutiendo los próximos pasos para la finca. ¿Próximos pasos? Mi estómago se retorció. Sí, está pensando en vender. Un silencio frío y hueco llenó el aire. Vender. Vender la finca que Francisco había construido, con su vida entera. La finca en la que había vertido su sangre, sudor y alma. Venderla como si fuera un activo desechable. No podía hablar, no podía respirar. Emilia no parecía notarlo. De todos modos, no seas dramática, ¿ok? Dijo ligera. Te veo luego. Luego colgó. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono en mi oído mucho después de que la línea se cortara. Y entonces supe que Francisco no volvería. No, realmente. Podría seguir viviendo en esta casa. Podría seguir despertando cada mañana e ir al trabajo. Pero el hombre que una vez amó a Emilia, como si fuera su propia sangre, se había ido. Y Emilia, mi hija egoísta y temeraria, lo había destruido emocionalmente. Esa noche, Francisco estaba en su oficina en la finca, mirando sin expresión los montones de papeles en su escritorio cuando la puerta se abrió de golpe. Miguel el hombre estaba allí, vestido demasiado elegante para un lugar como este, su colonia demasiado fuerte, su presencia demasiado arrogante. Entró como si ya fuera dueño del lugar. «Necesitamos hablar», dijo Miguel, cerrando la puerta tras él. Francisco no se movió. Miguel sonrió con suficiencia. Emilia ya te lo dijo, ¿verdad? Soy dueño de la mitad de esta finca ahora. Se apoyó en el escritorio, mirando a Francisco como un empresario evaluando a un débil oponente. Pero no quiero una finca, quiero dinero. Hagamos esto fácil. Cómprame mi parte. Francisco soltó un lento suspiro, su mandíbula apretándose. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Miguel se amplió. Entonces vendo mi parte al mejor postor. Podría ser un competidor. Podría ser una corporación que convierta este lugar en una planta procesadora. O tal vez solo lo cierro todo. De cualquier manera, no es mi problema. Los dedos de Francisco se clavaron en los brazos de su silla. Este hombre, este extraño, estaba tomando su vida entera como rehén. Y Emilia le había dado las llaves. Miguel se inclinó más cerca. Entonces, ¿qué va a hacer? Viejo Francisco no parpadeó. No se inmutó. En cambio, sacó su teléfono. ¿A quién llamas? Frunció el ceño Miguel. Francisco puso el teléfono en su oído. Su voz firme. A mi abogado. La expresión presumida de Miguel vaciló. Oye, no hagamos esto complicado. Francisco lo ignoró. ¿Jack? Sí, soy yo. Necesito salir de un maltrato. Miguel puso los ojos en blanco, cruzando los brazos. ¿De verdad crees que puedes salir de esto? Francisco lo miró a los ojos. Su voz firme. Mírame. Francisco ganó. Tomó semanas de batallas legales, pero al final encontró una manera de recuperar lo que era suyo. Su abogado revisó cada resquicio, cada cláusula, y encontró
lo que Miguel no había considerado. La participación de Emilia en la finca venía con condiciones. Condiciones que decían que no podía vender sus acciones sin la aprobación de Francisco. Miguel había fanfarroneado, pensando que Francisco cedería y le daría el dinero. Pero Francisco lo desafió. Y cuando quedó claro que nadie compraría una parte de una finca con un candado legal, Miguel no tuvo más remedio que renunciar a sus derechos. Por nada, salió furioso de la oficina de Francisco ese día, humillado, maldiciendo a Emilia por darle acciones inútiles. Pero Francisco apenas lo escuchó. Había recuperado su finca, pero no se sentía como una victoria, porque la persona para la que la había construido ya no era suya. Meses después, Emilia nunca pensó que terminaría así. Estaba tan segura de que Miguel se encargaría de todo, que le daría una vida fácil y cómoda. Pero, en cambio, él desapareció en el momento en que supo que la finca no le servía, sin dinero, sin legado, nada. Ella se quedó con nada. Francisco la cortó por completo, sin mensajes, sin llamadas, nada. Durante las primeras semanas, se dijo a sí misma que él solo estaba molesto, que eventualmente se calmaría, que la extrañaría, pero no lo hizo. Y lentamente comenzó a darse cuenta de algo aterrador. Francisco nunca la había necesitado, la había amado. Sí. Pero ella había confundido ese amor con dependencia. Pensó que sin importar lo que hiciera, sin importar cuán egoísta o cruel fuera, él siempre estaría allí, porque siempre lo había estado hasta ahora. Ahora él se había ido, y por primera vez en su vida, ella era la que estaba siendo abandonada. La distancia entre nosotros. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Llamé a Francisco cada semana, esperando que tal vez esta vez contestara, que pudiéramos sentarnos y hablar, que pudiera arreglar esto. Pero cada vez iba directo al buzón de voz. Cuando lo veía, brevemente en el pueblo, o cuando venía a recoger algo de la casa, apenas me hablaba. El amor que compartimos por años, la sociedad, la vida que construimos juntos, se había ido. No era cruel, no estaba enojado, solo estaba distante. Y de alguna manera, eso era peor, porque significaba que ya había soltado todo. ¿Un último intento? Emilia estaba fuera de la finca, sosteniendo a su hijo en brazos. No había estado allí en meses. Los campos lucían igual. Las puertas del granero estaban abiertas. El aroma a heno y tierra espeso en el aire. Olía exactamente como recordaba. Olía a hogar. Por primera vez, lo lamentó todo. Había cambiado algo real por algo temporal. Había desechado a la única persona que siempre la amó, por un hombre que la dejó en cuanto las cosas se complicaron, y ahora no tenía nada. Excepto esto. Este último intento. Tomando un aliento tembloroso, ajustó a su hijo en brazos y tocó la puerta. Tomó un momento antes de que se abriera. Francisco estaba allí, mirándola con ojos indescifrables. Había cambiado. Lucía mayor, más duro. No había calidez. Para ella, por un momento, pensó que le cerraría la puerta en la cara. En cambio, solo la miró, su expresión vacía. «¿Francisco?», susurró, su voz quebrándose. «Quería que lo conocieras». Se movió ligeramente, mostrando al bebé en sus brazos. Los ojos de Francisco se posaron en el niño, pero no había nada, sin emoción, sin reacción. El corazón de Emilia latía fuerte. «Por favor», suplicó, dando un paso adelante. «Es tu nieto. ¿No quieres cargarlo?». Francisco estuvo en silencio mucho tiempo. Luego, finalmente, exhaló. Solía querer muchas cosas. «Emilia», dijo quedamente. «Pero ya no».
Las lágrimas brotaron en sus ojos. Francisco, negó con la cabeza. Te amé como si fueras mi propia hija, murmuró, su voz llena de dolor. Y habría hecho cualquier cosa por ti. Emilia tragó saliva, apretando al bebé más fuerte. Tú eras mi papá, susurró. Soltó una risa amarga y No, dijo, no lo era. Luego, sin otra palabra, dio un paso atrás y cerró la puerta. Y esta vez, Emilia fue la que se quedó parada en el frío, sola. Un año después, Francisco, la finca iba bien, pero ya no sentía como si fuera toda mi vida. Seguía trabajando duro, cuidando lo que había construido. Pero algo en mí había cambiado. El divorcio se finalizó hace unos meses. No hubo peleas dramáticas, ni intentos de última hora por arreglar las cosas. Solo firmas en un papel y la aceptación, silenciosa, de que nos habíamos convertido en extraños. Había pasado años aferrándome a una familia, que nunca fue realmente mía. Ahora finalmente aprendía lo que significaba soltar. Emilia, nunca pensé que terminaría con nada. Miguel se fue en cuanto no tuvo uso para mí. Mi madre se alejó, no por enojo, sino por decepción. ¿Y Francisco me había borrado de su vida? Durante los primeros meses, pensé que recapacitaría, que me extrañaría. Pero la verdad, fue más dura de aceptar. Él no me necesitaba más. Y por primera vez en mi vida, supe lo que se sentía ser abandonada. Su madre. Francisco nunca miró atrás. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Llamé, visité. Traté de recordarle lo que una vez tuvimos. Pero cada vez se mantuvo distante. El amor se había ido. No por enojo, no por resentimiento, simplemente se había ido. Y lo peor, sabía que yo había ayudado a alejarlo. El adiós final. Una tarde pasé por la finca y vi a Francisco parado afuera, mirando el atardecer. Por un momento consideré detenerme. Tal vez podía decir algo, tal vez podía arreglar algo, pero entonces él se giró, caminó a su camioneta y se fue sin dudar, sin mirar atrás, y supe, en lo más profundo de mis huesos, que nunca volvería a casa. Emilia, ahora entiendo lo que perdí. Pero es demasiado tarde. Francisco, encontré paz en mi soledad. La finca es suficiente. Siempre lo fue. Su madre, a veces me pregunto si alguna vez podremos sanar. Pero por ahora, solo hay silencio. Emilia, mi hijo crecerá sin conocer al hombre que debería haber sido su abuelo. Y eso es mi culpa. Francisco, no miro atrás. No puedo permitírmelo. La vida sigue. Y yo con ella. Su madre, lo que una vez fue una familia, ahora son fragmentos. Y no sé cómo volver a unirlos. Emilia, aprendí que el amor no es un derecho, es un regalo. Y lo tiré por la borda. Francisco, la finca es mi hogar ahora. Y estoy en paz con eso. Pero a veces, en las noches, silenciosas, me pregunto cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes.